Buenas noches. A continuación voy a hacer la presentación del segundo parcial de la asignatura Estadística Descriptiva. El grupo está integrado por Isabel Capera, Elizabeth Vega y Andrea Capera Ríos. ¿Quién les habla? Medidas descriptivas de datos sin agrupar. Tabla de contenido, cálculo y análisis de las medidas de tendencia central para datos originales. Cálculo y análisis de las medidas de tendencia central para datos organizados en una tabla de distribución de frecuencias. Cálculo y análisis de las medidas de dispersión para datos organizados en tablas de frecuencia. Cálculo y análisis de las medidas de simetría para datos organizados en tablas de frecuencia. Y cálculo y análisis de las medidas de apuntamiento o kurtosis para datos organizados en tablas de frecuencia. Cálculo y análisis de las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central más utilizadas para datos estadísticos sin agrupar son la media aritmética, mediana y la moda. La media aritmética o promedio se halla como la sumatoria del valor de los datos sobre el número de datos. La mediana nos indica el número que se ubica en el dato que se encuentra en la mitad de los datos. Entonces, digamos acá en estos 7, tenemos un ejemplo de estos 7 datos ordenados. El dato que se encuentra en la mitad es el 7. 3 ahí para abajo y 3 ahí para arriba. Entonces esta es la mediana. En el caso de número de datos impares, se ubica entre estos dos datos, o sea, el dato es 5.5. Y la moda es el valor que tiene mayor frecuencia. Digamos, en este conjunto de datos, la moda sería el 7, que se repite 3 veces. El cálculo y análisis de las medidas de tendencia central para datos organizados en una tabla de distribución de frecuencias. Son los mismos datos, solo que ahora los vamos a tener no están individuales, sino agrupados. Y la fórmula, digamos, para promedio es la sumatoria del X sub I por la frecuencia sub I sobre el número de datos. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos esta tabla de frecuencias por edades y las frecuencias. Entonces, la sumatoria de los X sub I, 13 por 2, 14 por 2, 15 por 3, 16 por 2, 17 por 1, dividido en el número total de datos, que es 10. Daría 14.8. La mediana, pues ya es una fórmula más compleja, pero es el mismo significado. Entonces, primero se determina el intervalo que contiene la mitad de las observaciones, n sobre 2. Con esta frecuencia se halla esta sería la frecuencia de la mediana. Luego se halla el límite real inferior de este intervalo y se determina la frecuencia de la mediana menos 1 y todos sus valores se reemplazan en esta fórmula hallándose la mediana. Y se la longitud de la clase de la mediana. La moda, acá tenemos la fórmula, que es la misma interpretación, que es la frecuencia donde están los datos que más se repiten. Medidas de dispersión para datos organizados en tablas de frecuencia. Las medidas de distribución indican la variación o diseminación de un conjunto de datos, proporcionando información para juzgar la confiabilidad de las medidas de tendencia central. Una medida de dispersión pequeña significa que los datos son uniformes. Un valor de dispersión alto significa poca uniformidad, o sea, mucha dispersión de los datos. Mayor tendremos el valor del rango, la varianza y la desviación estándar, que son las medidas normales de dispersión. Y si es 0, quiere decir que todos los datos son iguales. El rango es la amplitud de los datos, entonces el dato mayor menos el dato menor. La varianza es el promedio de los cuadrados de las diferencias entre la media y cada uno de los datos del conjunto. Acá tenemos entonces el cuadrado de X sub I menos el promedio al cuadrado por la frecuencia dividido en el n-1. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y el coeficiente de variación es la medida relativa de dispersión que expresa la desviación estándar como porcentaje de la media. Entonces es igual a la desviación estándar sobre la media por 100. Cálculo y análisis de las medidas de simetría para datos organizados. Entonces este es una comparación entre la media y la mediana. Si son iguales, la distribución de datos es simétrica. Si la media es mayor a la mediana, la distribución tiene un sesgo hacia la derecha. Y si la media es menor que la mediana, la distribución tiene un sesgo hacia la izquierda. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, la media, en este caso, la media es menor que la mediana. Entonces se puede decir que la distribución es hacia la izquierda. Acá tenemos la fórmula para la
el grado de asimetría. Acá tenemos los ejemplos cuando una distribución simétrica, cuando es una distribución asimétrica hacia la derecha positiva y cuando es una distribución asimétrica hacia izquierda o negativa. Cálculo y análisis de la kurtosis, análisis de la medida de apuntamiento kurtosis. Entonces esta medida indica qué tanto apunta una curva de frecuencia, da cuenta de mayor o menor cantidad de datos que se agrupan alrededor de la moda. La kurtosis, entonces, si es igual a 3, es normal o mesocúrtica. Si es mayor que 3, es lepocúrtica o apuntada, y si es menor que 3, la distribución es platicúrtica. Muchas gracias.